Sin embargo, en medio de esta situación angustiosa, en medio de esta situación desesperada, Jairo cree que Jesús es capaz de sanar a su hija. Ahora, recuerden, hermanos, que fue en la sinagoga de Capernaum donde el Señor sanó a un endemoniado en Marcos capítulo 1, y según los evangelios fue en la ciudad de Capernaum donde Cristo realizó la mayoría de sus milagros. Así que muy probablemente Jairo había visto al Señor Jesucristo hacer cosas portentosas en la ciudad de Capernaum. Y él conocía el poder de Jesús, pero sobre todo conocía la compasión de Jesús, y por eso le suplica de rodillas delante de todo el mundo. No olviden, aquí hay una gran multitud, y Jairo le suplica de rodillas delante de todo el mundo que sane a su niña. Ese, de paso, hermanos, es uno de los propósitos de Dios en la aflicción: hacernos conscientes de nuestra debilidad, hacernos conscientes de nuestra dependencia de Él, para ponernos de rodillas en una actitud suplicante delante del Señor. Hay una frase sumamente conocida de C.S. Lewis donde él dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Dice Lewis, ese es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Ahora, aquí tenemos que usar un poco de imaginación. Mis hermanos, lo que Jairo está haciendo era muy arriesgado para un hombre de su posición social, de su posición religiosa. Pero él amaba a su hija más que su reputación. Su corazón de padre no le permitía estar atento en este momento a ninguna otra cosa que no fuera la sanidad de su hija. Y yo estoy completamente seguro de que todos los padres que están aquí me entienden perfectamente. Los padres somos capaces de hacer lo que sea por uno de nuestros hijos. Hace unos años, varios años atrás, una de nuestras hijas, con 9 años de edad, sufrió un accidente. Y fue un accidente bastante severo. Porque un carrito de golf que se mueven con un motor eléctrico la golpeó, le pasó por encima y finalmente el motor quedó pegado a su muslo, causándole quemaduras de 3er grado. Y yo recuerdo cuando a nuestra niña había que hacerle la cura. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver cómo se cura a un quemado, pero eso es muy doloroso. Yo recuerdo decirle al doctor en aquel momento, le dice: doctor, si usted pudiera darme una pastilla que permitiera que el dolor de mi hija se pase a mi cuerpo, yo me la tomaría de inmediato. Los padres somos capaces de hacer lo que sea por causa de nuestros hijos. Y Jairo tenía una última esperanza en la persona de Jesús. Una última esperanza en la persona de Jesús. Jairo sabía que no tenía mucho tiempo para estarse preocupando por guardar el protocolo de una persona de su rango. Él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar la vida de su hija, aunque eso le costara perder su reputación. Pero entonces, hermanos, ocurre algo inesperado que pone a prueba la fe de Jairo. Una mujer enferma se interpone en el camino, deteniendo el avance de Jesús, que recuerden que ya era lento de por sí, porque la multitud lo oprimía. Yo imagino a Jairo con el corazón a 1000, deseando que Dios abriera a la multitud como abrió el Mar Rojo para que Jesús pudiera avanzar. Y ahora de repente Jesús tiene que detenerse por causa de una mujer enferma. Vean los versículos 25 al 26, una escena
que yo he titulado Una dilación inquietante. Ya vimos una situación desesperada. Veamos ahora una dilación inquietante, versículo 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hermanos, la providencia del Señor a veces es tan extraña, es tan misteriosa. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer sufriendo de esta enfermedad? 12 años. Así que muy probablemente el mismo año en que esta mujer enfermó, nació la hija de Jairo. Y la vida de estas dos personas comenzaron a correr separadas la una de la otra hasta que de repente se encuentran en la persona de Jesús. Impresionante. Dios había orquestado las cosas para que la enfermedad de esta mujer, que había empezado 12 años antes, pusiera a prueba la fe de Jairo 12 años después. Uno no tiene ni idea de lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona. Esta mujer no solamente tenía un serio problema de salud, ella tenía un serio problema social y un serio problema religioso. Cuando una mujer tenía la menstruación, según la ley del Antiguo Testamento, permanecía por 7 días ceremonialmente impura y no podía ser tocada por nadie. Una impureza ceremonial no implicaba nada pecaminoso, sino que le impedía a la persona afectada participar en la adoración en la sinagoga o en el santuario, ir al mercado, estar con las amigas, tocar a la gente. Mis hermanas, a ustedes les hablo. Esta mujer llevaba 12 años sin poder vivir una vida normal. Aparte, me imagino la debilidad que ella tenía que estar padeciendo por causa del flujo de sangre. Esta mujer había tenido que sufrir vergüenza, había tenido que sufrir soledad, 12 años sin recibir un abrazo, 12 años sin que nadie la tocara. Y tal vez, porque la gente es cruel, sufriendo al mismo tiempo la incomprensión de la gente que pensaba que tal vez ella estaba pagando por un pecado que había cometido. Todo esto, mis hermanos, suele mezclarse en las aflicciones. Job tenía suficiente con lo que estaba padeciendo en su cuerpo, la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, para que 3 amigos vinieran a insistirle en que él estaba así porque había pecado. Lamentablemente, hermanos, a veces uno quisiera, cuando llega una prueba, que vengan por turno, ¿verdad? Una hoy, otra el año que viene. Pero Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la idea del texto es cuando de repente, al mismo tiempo, os encontréis sumergidos en diversas pruebas. Eso era lo que esta mujer estaba pasando. Y para colmo de males, ella había gastado todo lo que tenía yendo de un médico a otro, de un médico a otro, de un médico a otro, y no habían podido hacer absolutamente nada por ella, sino que mientras pasaba el tiempo, dice Marcos, su condición se ponía peor. Esta mujer había perdido toda esperanza hasta que se entera que Jesús ha vuelto a Capernaum. Y al igual que Jairo, ella decide poner a un lado su condición de impureza. Noten cómo las dos historias
tienen muchos puntos de contacto. Ella decide, aunque no debía hacerlo, ella decide mezclarse sigilosamente en medio de la multitud hasta llegar a la persona de Jesús, porque ella tenía la convicción de que si al menos podía tocar su manto, ella quedaría sana. Versículo 28. Porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y cuando toca a Jesús, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Mis hermanos, tan pronto la mujer toca a Jesús, siente que la hemorragia se detiene. Por primera vez en 12 años, lo que los médicos no habían podido lograr en todo ese tiempo, Jesús lo hizo en un segundo y gratis. Qué precioso Salvador tenemos nosotros. Ahora, ella sabe que lo que acaba de hacer era problemático por su condición, aparte de que tocar a un rabino, ya Jesús en ese tiempo era considerado como un rabino. Hasta hablar con una mujer era un problema, mucho más que una mujer tocara a un rabino, y más en esa condición. Ella sabía que estaba en problemas, así que ella trata de pasar desapercibida. Pero aquí es donde comienza la parte extraña de la historia. Porque Jesús decide detener a toda la multitud y de repente pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Ahora, no olviden que ellos van camino a la casa de Jairo, donde hay una niña que se está muriendo. No hay tiempo que perder. Pero en vez de apurarse, Jesús se detiene a conversar con esta mujer. Y yo me imagino a Jairo, por lo menos si fuera yo. Versículo 30. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él y volviéndose entre la gente, dijo: ¿y quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, yo imagino hoy día, ¿what? O sea, ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Aparte de que Jesús estaba rodeado de un montón de gente que lo estaba apretujando por todas partes, hay una niña a punto de morir, no olviden eso, y él se detiene a preguntar quién le tocó. Mis hermanos, eso de verdad parece absolutamente absurdo, incomprensible. Pero Cristo quiere que todo el mundo sepa lo que sucedió con esa mujer. Él no iba a permitir que ese milagro pasara desapercibido. Versículo 33. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró. De nuevo, ¿qué hizo Jairo? Vino y se postró. Esta mujer vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y hay al menos 3 cosas importantes que yo quiero resaltar aquí en estos 2 versículos. La primera es que el Señor aprovechó la ocasión para instruir a esta mujer, porque recuerden que ella creía que iba a ser sanada si tocaba la ropa de Jesús, pero la ropa de Jesús no tenía ningún poder para sanar a nadie, como no lo tienen hoy todos esos pañitos y agua bendita que venden por ahí. No tiene poder. Fue por causa de su fe, dice el texto, que fue sanada. De hecho, hermanos, déjenme decirles algo extraño. Tal vez Javier se los ha dicho, o los predicadores de esta iglesia. Tampoco la fe tiene ningún poder. Yo digo a la gente que dice: la fe mueve montañas. No, la fe no mueve nada. El que tiene poder es Jesús, no la fe, que actúa en nosotros por medio de la fe. Son 2 cosas muy diferentes. Como dice un comentarista, esta mujer tenía
una teología débil y una fe fuerte. Así que el Señor aprovechó para corregir su teología, que estaba mal, pero exaltar su fe al mismo tiempo. Lo segundo que hace Jesús, y esto es precioso, hermanos, es declarar públicamente que esta mujer ha sido limpiada. Públicamente, de su impureza ceremonial. Por primera vez en 12 años, esta mujer comenzaría a vivir una vida normal, comenzaría a mezclarse con la gente, comenzaría a ir a la sinagoga, comenzaría a ir al mercado, a conversar con las amigas, a recibir un abrazo. De manera que fue por su propio bien que Jesús no permitió que este milagro pasara desapercibido. Que Jesús quería proclamar: esta mujer está limpia. Pero hay algo más importante aquí. En el versículo 34 hay un juego de palabras que no se ve tanto en español, pero la palabra que se traduce como sanar también se puede traducir como salvar. Es la misma palabra. Ella se había acercado a Jesús para ser sanada, pero había encontrado en cambio sanidad y salvación. Por eso es que Cristo le dice: hija, ahora ella es una hija de Dios. Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. En otras palabras, el shalom de Dios, como lo pensaban los judíos: hija mía, el shalom de Dios ahora está sobre ti. Ahora tú puedes comenzar a disfrutar de la paz, de la bendición, de la bienaventuranza que viene por el hecho de ser hija de Dios. No es simplemente vete en paz. No. Esto es para un judío mucho más profundo que eso. Es vete en el shalom de Dios. Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y lo que Él está diciendo: hija mía, ahora tú vas a poder comenzar a vivir la vida abundante que yo vine a dar, que yo vine a ofrecer. Por 12 años esta mujer había llevado en su cuerpo un recordatorio de la corrupción que todos tenemos en el alma por causa de nuestros pecados, pero Cristo en un instante había removido no solo su aflicción, sino también su culpa y su vergüenza. Qué precioso Salvador tenemos nosotros, qué glorioso Salvador. Ahora, de nuevo, vamos a imaginar lo que está pasando aquí. Los apóstoles irritados, me imagino sobre todo a Pedro, están irritados. Jairo está nervioso, su angustia va en aumento cada segundo. Su niña está en peligro de muerte. La multitud que rodea a Jesús no lo deja avanzar más rápido. Y ahora Cristo está conversando con esta mujer. ¿Saben, hermanos, que lo que Jesús está haciendo aquí no solo parece irracional, sino también irresponsable? Vamos a suponer por un momento que de repente a la emergencia de un hospital llegan dos casos simultáneamente: una niña que se está muriendo y una mujer que tiene una enfermedad crónica pero que no es mortal, y el médico decide atender primero a la mujer. Si la niña muere, los padres con todo derecho pudieran denunciar a ese médico ante las autoridades por negligencia médica. Bueno, lo que Jesús está haciendo aquí, a primera vista, Él está siendo negligente. Él está atendiendo un caso que no es grave, no es mortal, y descuidando a una niña que se está muriendo. Por supuesto, mientras tanto, pasa lo que Jairo temía. La niña muere. Y eso nos lleva a la tercera escena. Ya vimos una situación angustiosa, una dilación inquietante. Veamos ahora la actuación de Jesús en el momento preciso.
La actuación de Jesús en el momento preciso. Versículo 35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: oigan qué tierno, tu hija ha muerto, ¿por qué sigues molestando al maestro? La verdad que hay personas que tienen un tacto para decir las cosas. Miren, yo me imagino que estas 4 palabras, tu hija ha muerto, tienen que haber sido una daga en el corazón de Jairo. Unos minutos antes había esperanza, pero ya no hay nada que hacer. ¿Por qué tuvo que interponerse esta mujer en el camino? ¿No pudo haber esperado un poco más para ser sanada y darle el chance a una niña que tiene toda una vida por delante? Por lo menos, de nuevo, yo estoy casi seguro de que yo habría pensado así. Pero ahora Jesús quiere ayudar a Jairo a poner su mente en perspectiva, y a todos ustedes y a mí también, porque este relato quedó inspirado por el Espíritu Santo para que durante 2000 años o hasta que Cristo vuelva, nosotros estemos predicando acerca de este texto. Y ahora Jesús le dice, escuchen esto. Jesús, versículo 36, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga 4 palabras también: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. 4 palabras aterradoras: tu hija ha muerto. 4 palabras de esperanza. Mis hermanos, todos nosotros necesitamos urgentemente que el Señor nos ayude a pensar de una forma apropiada, a pensar a través de la fe, porque la prueba produce turbación. Uno quisiera, ¿verdad?, que en el momento de la prueba lo primero que se dispare sea la fe. Pero ¿saben qué es lo que suele ocurrir? Que en una prueba, cuando llega en el momento, lo primero que se dispara es la duda. No nos gusta reconocerlo, pero es así. A un señor le preguntaron, ¿es usted creyente? Y yo digo, no, dudante. Nosotros tenemos una tendencia a dudar. Se dispara la duda hasta que entendemos que Jesús es confiable, no importa la circunstancia. Mira, mi hermano, yo no sé lo que tú estás pasando, mi hermana, en este momento, pero sea lo que sea, si tú eres creyente, por favor no olvides que Jesús es confiable. Por encima de tu dolor, por encima de tu aflicción, por encima de tu circunstancia aflictiva, Jesús es confiable. Yo no sé si en algún punto de esta historia Jairo llegó a pensar que Jesús no había actuado con la rapidez que el caso ameritaba. Si tan solo se hubiera apresurado un poco más, su hija estaría viva. Pero el Señor sabía que no había ninguna razón para apurar el paso. Las cosas tienen que suceder según la agenda de Dios, no según la agenda de los apóstoles, no según la agenda de Jairo, no según tu agenda, no según la mía. Es la agenda de Dios. Mis hermanos, nuestra noción del tiempo nunca es adecuada cuando nosotros tendemos que evaluar la actuación de Dios. Ustedes saben que cada cultura tiene una noción particular del tiempo. Y eso impacta considerablemente la manera como reaccionamos. Por ejemplo, los dominicanos somos súper puntuales. Tú invitas a un dominicano a una reunión a las 8 y llega a las 9 en punto. Y yo no sé cómo es aquí en El Salvador. ¿Ustedes son iguales? Más o menos. Ahora, imagínate por un momento que se están casando una dominicana y un inglés.
Yo estuve en Londres el año pasado y a mí me sorprendía cada vez que iba a tomar un tren, decía, llega a las 9:04. Yo decía, no puede ser a las 9:05, redondo, no. Y yo lo probaba con el 9:04, ¡pam! Ahí llegaba el tren. Impresionante. Ahora, se están casando, ¿verdad? Una dominicana y un inglés. Para él, 5 minutos ya es muy tarde. Para la dominicana y la familia hay una elasticidad como de 60 minutos más o menos. Un rango de elasticidad. Entonces llega la hora determinada para la boda, ¿verdad? Ya todos están ahí esperando. En el ala derecha están los ingleses irritados, molestos, mirando el reloj. En el ala de izquierda están los dominicanos hablando, porque para ellos, lamentablemente para nosotros, esto es de lo más normal. Ven cómo cada cultura maneja el tiempo de una manera diferente. Bueno, mis hermanos, si el sentido del tiempo cambia mucho de una cultura a la otra, cuando se trata de Dios, la situación ya es muy crítica, porque, hermanos, el obrar de Dios en el tiempo es absolutamente incomprensible para nosotros. Dios llama a Abraham y le dice, capítulo 15, capítulo 17, le dice, Abraham, te voy a dar 2 promesas. Capítulo 15, te voy a dar un hijo. Capítulo 17, te voy a dar esta tierra. Y en el mismo capítulo 15 le dice lo mismo. ¿Cuándo, Señor? Bueno, el hijo dentro de 25 años y la tierra dentro de 400 años. El tiempo de Dios. Alguien decía, la gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Y eso es tan importante, hermanos. Cuando estamos en medio del dolor y comenzamos a pedir a Dios, Señor, por favor, ven, Señor, ven, actúa, ven, Señor. Y pasa un día y el día se convierte en un mes y el mes se convierte en un año y en 2 años y en 4 años. Y uno dice, Señor, ¿qué pasa? Yo le decía a mi esposa en estos días, hemos estado pasando muchas aflicciones de diversos tipos. Y por momentos, conversando ella y yo abiertamente hemos dicho, wow, le hemos pedido tanto al Señor y parece como que Él no está escuchando. Pero ¿saben qué? Yo le decía a mi esposa, ¿saben, mi amor, que en los 47 años que nosotros tenemos siendo cristianos, muchas veces nosotros le hemos pedido al Señor en oración, Señor, santifícanos, Señor, haznos como Cristo? Y que si esta dilación ahora no es más que la respuesta de Dios a aquellas oraciones. No entendemos lo que Dios está haciendo. Para Jairo era demasiado tarde. Para Jesús las cosas estaban ocurriendo según lo previsto. Jairo, no temas. No temas, cree solamente. Mis hermanos, la fe es el antídoto divino contra el temor. Creo que era Martin Lloyd Jones que decía que la fe consiste en aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda con la promesa de Dios. Dice David en el Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, fíjense, él no está diciendo, yo nunca tengo temor, yo no tengo problemas con eso. Dice, no, en el día que temo yo en ti confío, pero ahora escucha, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y probablemente la palabra de la que está hablando David aquí, hay diversas, ¿verdad?, opiniones al respecto, pero probablemente lo que David está pensando es en la palabra que Samuel le dijo, tú serás rey. Y pasan los años y David es un fugitivo, Saúl lo está persiguiendo, y lo que él está diciendo es, cuando de repente me asalta el temor, mis enemigos me están rodeando, parece que van a acabar con mi vida, pero yo alabaré tu palabra porque tú no mientes y tú dijiste que yo seré rey.
Y de esa manera es que David puede acallar la voz del miedo, la voz del temor. Cristo le está diciendo a Jairo, déjame hacer las cosas en mi tiempo. Y te lo está diciendo a ti en esta mañana. Y verás que a final de cuentas, el tiempo mío será infinitamente mejor que el tuyo. ¿Recuerdan la historia de José y el copero del rey? El copero y el panadero van a la cárcel. José le dice, a ti te van a matar en 3 días, a ti te van a volver a colocar en tu puesto. Y le dice al copero, por favor, cuando tú recuperes tu puesto, acuérdate de mí. ¿Pero qué pasó? Que el copero se olvidó por 2 años. Uno lee rápido el texto, así, 2 años, 2 años. Ahora, ¿qué hubiera pasado si al copero no se le hubiera olvidado la petición de José? Lo que hubiera pasado es que José habría sido liberado y habría sido un expreso en Egipto y ya. Pero 2 años después, Dios usó una circunstancia, el sueño de Faraón, para que se cumpliera el plan de Dios. No era cuando José le pidió al copero que se acordara de él, era 2 años después, porque ese era el tiempo de Dios. Ahora, contra toda posibilidad razonable, Jairo decide confiar en Jesús. Y yo espero, mi hermano, mi hermana, que el Señor use este mensaje para ayudarte en ese sentido, porque dice en el versículo 37, y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban con él y se lamentaban muchos. En los días del Señor, y de hecho todavía aún en América Latina eso pasa, hay lloronas profesionales, se llaman plañideras. En nuestro país hubo un dictador, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Gobernó el país con mano de hierro por 31 años. Fue ajusticiado en 1961 y los hermanos, para que se viera que era amado por el pueblo, comenzaron a contratar lloronas. Me dicen, yo era muy chiquito, que se pagaban a 5 los gritos y a 10 los desmayos. Impresionante. Por supuesto, la cantidad de lloronas dependía de lo que la familia podía pagar. Y como la familia de Jairo era una familia pudiente, Mateo dice que era mucha gente que estaba llorando. O sea, contrataron, era un jolgorio que había allí, mucha gente llorando. Llega Cristo, versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto? La verdad es que las cosas del Señor son tan peculiares como solo Jesús puede hacerlo. ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Fíjense cómo en un segundo el llanto se convirtió en burla. En un segundo. Pero Jairo siguió creyendo en Jesús. Y lo sabemos porque él y su esposa hicieron exactamente lo que Jesús les ordenó. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña. O sea, ellos todavía no están diciendo, ¿y para qué vamos a ir a la habitación? Ya. No, ellos... Señores, por favor, piensen en eso. Su niña muerta está en esa habitación. Y Jesús le dice, Jairo, no te preocupes, cree. Solamente no tengas temor. Ven conmigo, ven, vamos. Dile a tu esposa para que vayamos juntos, entremos a la habitación. Tu niña está dormida, yo voy a despertarla, no te preocupes por eso. Y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita, cum. O cumi, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Ese relato me enternece mucho.
De nuevo, lo que está pasando aquí, hermanos, es una mezcla de poder, compasión, ternura, todo al mismo tiempo. Y obviamente tenemos que entender este pasaje a la luz de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, porque tocar el cuerpo de una niña muerta también hacía a Jesús ceremonialmente impuro. Pero si notaron en el texto, Jesús no toma eso en cuenta y le toma la mano a la niña. Ese dato es importante. Y le dice, Talita. Es un diminutivo para niña, muchachita. Kumi, levántate. Lo que Jesús está haciendo aquí es muy similar a cuando nosotros vamos a la habitación de uno de nuestros hijos y le decimos, mi amor, ya es hora de ir a la escuela, levántate. La palabra de Jesús es tan poderosa que cuando Él habla, los muertos oyen y vuelven a la vida. Versículo 42. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos y entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Jesús está atento a todos los detalles. Él sabía que muy probablemente durante la enfermedad la niña había estado inapetente, pero ahora de repente está sanada, completamente sanada, y vuelve a tener la energía y el apetito de un adolescente. Y el Señor le dice a los padres, ahora denle de comer. El milagro de restauración había sido completo. Ahora, yo no vine aquí al Salvador a contarles una historia que está en la Biblia. Yo vine a predicar. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? Hay varias cosas que ya hemos dicho, pero déjenme decir algunas más, breves. Más allá de la compasión que Cristo le mostró a esta mujer con el flujo de sangre y a la familia de Jairo, estos dos milagros funcionan como una representación visible del Evangelio. Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que nosotros fuésemos purificados y Él permanecía puro. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó a Jesús, en vez de hacerlo a Él impuro, ella quedó ceremonialmente purificada. Y lo mismo sucedió con la hija de Jairo. En vez de contaminarse al tocar su cuerpo muerto, el toque de la mano de Jesús hizo que la niña volviera a la vida. ¿Saben que en cierto modo todos nosotros por naturaleza tenemos el mismo problema de esta mujer y de esta niña? Todos nosotros somos impuros, todos nosotros estamos corrompidos por causa de nuestros pecados y todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando no éramos creyentes. Y así como la hija de Jairo no podía resucitarse a sí misma y así como la mujer de flujo de sangre no podía sanarse a sí misma y purificarse a sí misma, mi amigo, si tú estás aquí y tú aún no has creído en Cristo, no te has arrepentido de tus pecados, no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para resolver esos dos problemas delante de Dios. Estamos muertos, somos impuros. La buena noticia del Evangelio es que el Hijo del Hombre se hizo hombre para mezclarse con nuestras impurezas sin ser contaminado por ellas y luego morir en una cruz como si Él hubiera cometido tu pecado, tus pecados, tus pecados, tus pecados, mis pecados,
recibir la ira de Dios. Cristo le dijo: Padre, trátame a mí como un mentiroso, trátame a mí como un adúltero, trátame a mí como un adicto a la pornografía, trátame a mí como un violador, trátame a mí como un asesino, trátame a mí como un adúltero. Castígame tú, Señor, a mí, para que ellos puedan ser librados. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros, a él Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Justicia de Dios en él, mi hermano. Sí, esto merece fuegos artificiales. Mi hermana, si tú eres creyente, la justicia de Dios fue puesta en tu cuenta. O sea, Dios te ve ahora como si tú nunca hubieras roto un plato. Con la justicia de Jesús. Como si tú hubieras vivido la vida de Jesús. Cuando iba al aeropuerto en Santo Domingo, me llevó un creyente de otra iglesia y él me decía: bueno, hay que perseverar, porque si no uno como que pierde la salvación. Y yo le decía: mi hermano, espérate. Déjame decirte una cosa, el hecho de que tú seas salvo no depende de ti, depende de Jesús. Déjame hacerte una pregunta. Hay dos mandamientos, los mandamientos más importantes: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Tú haces eso, estaríamos perdiendo la salvación todo el tiempo. Pero cuando Dios nos ve unidos a Jesús, escondidos en Jesús, Él nos ve como personas que lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Obviamente no te lleves de eso para dejar de amar a Dios y para dejar de amar al prójimo. Todo lo contrario, eso más bien nos impulsa a actuar por gratitud, pero no para ganarnos la salvación, no para mantener la salvación. Bueno, de la misma manera necesitamos abrazar a Jesús por la fe, como esta mujer, para ser librados del poder, la vergüenza, la condenación del pecado. Mi amigo, ¿en qué cosa tú tienes puesta tu esperanza cuando te toque la hora de la muerte? Porque si no es en la persona y la obra de Jesús, tú estás engañado. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Hechos 4:12 dice Pedro que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto en el nombre de Jesús. Y el mismo Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No son muchos mediadores, es uno solo. Y se llama Jesús. Pero también aprendemos de estas dos historias que nuestro Dios no solo sabe qué hacer en situaciones desesperadas, sino cuándo hacerlo. Mi hermano, mi hermana, yo te decía al principio, yo he estado ahí, yo sé lo que es decir: ¿qué pasa, Señor? Y ahí es que uno tiene que recordar: mi Dios sabe qué hacer y cuándo hacerlo. Hace 3 meses mi esposa fue operada de la columna vertebral. Tenía cuatro vértebras fracturadas, y luego de fracturarse esas vértebras en una caída, una de esas vértebras explotó literalmente. 2 semanas después se volvió a caer y se rompió 3 costillas. Mi esposa estaba muy adolorida. Se pauta la operación para un jueves, pero algo pasa y mi médico nos dice: no se puede el jueves, va a ser el sábado. Hermano, nosotros tenemos ya desde diciembre, mi esposa con dolor, mucho dolor, y ya estamos en febrero. ¿Entiendan eso? No es el jueves, es el sábado. Bueno, esperar el sábado. El sábado llama el médico y dice: tampoco puede ser el sábado, porque el suministro de instrumentos no llegó a tiempo, va a ser mañana. A las 8 de la mañana.
Llegamos al hospital, estábamos llegando al hospital, hacía una semana ya que estábamos internos los dos. Y cuando van a entrar a Gloria al quirófano, viene el doctor y dice, lo lamento, yo no puedo operar a Gloria ahora porque se me ha presentado una emergencia. Una niña, como de 12 años, por cierto, que yo operé ayer, de repente se le presentó una hemorragia. Y yo tengo ahora que aprovechar que el quirófano ya estaba limpio, porque para limpiar un quirófano se necesita 1.5 horas. Ya el quirófano está listo. Lo que queremos hacer es usar el quirófano para la niña, pero no para ti. Y Gloria, mi esposa, le dijo, doctor, Dios es soberano, y si Él en su providencia lo ha querido así, esperamos. Entraron a la niña, así que Gloria finalmente entró al quirófano a las 11 de la mañana. Cuando termina la operación de Gloria, me llama el médico, ya ustedes se pueden imaginar, yo voy corriendo a ver qué pasó, y uno de los médicos me dice, ¿sabes eres amigo mío? Me dice, Sugel, ¿sabes una cosa? Gloria, sin saberlo y sin quererlo, le salvó la vida a esa niña. Porque el médico no estaba supuesto a venir hoy al hospital. Era ayer, porque ayer era que iba a operar a Gloria y a esa niña. Así que él no debía estar en el hospital hoy. Pero cuando esa niña entró al quirófano, ya había perdido litros y litros de sangre, estaba entrando ya en un shock y estaba a punto de morir. Dios orquestó todas las cosas para salvarle la vida a esa niña. Lo que a nosotros nos parece una dilación no es otra cosa que el cumplimiento del plan de Dios. Jesús no estaba siendo negligente con esta familia. Esta supuesta tardanza era parte de su amor, porque a final de cuentas les dio mucho más de lo que Jairo le había pedido. Jairo no le pidió a Jesús que resucitara a su hija, era que la sanara. Y el Señor le dio la oportunidad de verlo levantar a un muerto. Wow. Fortalecer su fe y revelársele más ampliamente. No, mi hermano, mi hermana, no es por negligencia que Él no se apresura cuando nosotros queremos que Él vaya más rápido. Es por amor. Si somos honestos, la razón por la que nos abatimos y desesperamos en medio de las pruebas, y sobre todo cuando son muy largas, es por nuestra falta de fe. Y en cierto modo, y yo sé, no quiero echarle vinagre a tu herida, pero en cierto modo es por nuestra arrogancia, porque aunque no lo decimos con palabra, la actitud del corazón es: óyeme, si Dios me hiciera caso. Como si tú y yo tuviéramos un mejor plan que el suyo, o tuviéramos más sabiduría. Y Dios en su amor nos hace esperar para ayudarnos a tener una perspectiva correcta de la realidad y darnos la oportunidad de fortalecer nuestra fe haciendo uso de ella, porque para fortalecer la fe hay que usar la fe, y para usar la fe hay que confiar cuando todo parece que se está destruyendo pedazos. Él no siempre nos dará lo que queremos, pero siempre nos dará lo que necesitamos. Dios siempre hace lo que es mejor para su gloria y para nuestro bien. Señor, quítame este aguijón, le dice Pablo. Si yo tuviera una mejor salud, Señor, fundaría yo no sé cuántas iglesias. No, Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Cada vez que leo ese texto me acuerdo de Spurgeon, porque dice Spurgeon que una vez él iba camino a predicar. Yo no sé cuándo yo comencé a predicar, por cierto. Yo me pasé. No. Spurgeon, una vez al año no hace daño.
Spurgeon va camino a predicar y él está nervioso, el gran predicador Spurgeon está nervioso porque él sabe la responsabilidad que predicar la palabra, y dice él, hasta que entendió la ironía de ese texto, bástate mi gracia, y comenzó a reírse. Mis hermanos, ¿de qué tamaño es la gracia de Dios? Del tamaño de Dios, porque la gracia es una característica de Dios. Así que es como decirle a una sardina, ¿te basta el Atlántico o tú necesitas más agua? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora, mi pregunta a ti ahora es, mi hermano, mi hermana, ¿tú estás dispuesto a confiar en Jesús incluso cuando tú no entiendes lo que Él está haciendo? ¿Estás dispuesto o dispuesta a descansar en Él? En el hecho de que Él es infinitamente más sabio que nosotros, que en su amor siempre nos dará lo que es mejor, aunque sea doloroso. Es por fe que andamos, no es por vista, porque fue la fe lo que hizo la diferencia en las dos historias. No temas, cree solamente. El otro día uno de los pastores nos envió un poema de Paul Tripp en un libro titulado El Domingo Importa. Y escuchen parte de este poema. Tengo un problema en mi vista. No es que mis ojos físicos se estén apagando, mi problema son los ojos de mi corazón. A menudo me falta claridad de visión para vivir con un corazón sumiso, para vivir una vida libre de quejas, para vivir con gratitud, para vivir con alegría, para vivir con un corazón tranquilo, para vivir con confianza en ti, para vivir para una gloria mayor que la mía, para vivir con la eternidad en mente, para vivir con una esperanza inquebrantable, para vivir con una valentía humilde, para vivir una vida moldeada por el amor, para vivir dispuesto a perdonar, para vivir con un corazón generoso, para vivir afligido por mi pecado, para vivir comprometido con la confesión y el arrepentimiento, para vivir descansando en la justicia de Cristo, para vivir una vida de fe y no de miedo, para vivir creyendo que me has dado todo lo que necesito, para vivir libre de la adoración de ídolos, para vivir con un corazón tierno y maleable, para vivir de verdad. Con demasiada frecuencia dejo que las luchas y las decepciones de la vida dominen tanto mi visión, mi meditación, mis interpretaciones, que quedo temporalmente ciego a ti, a tu presencia, a tus promesas, a tu poder, a tu gracia siempre activa. Dejo que los problemas me definan, dejo que las decepciones digan quién soy, dejo que el miedo abrume a la fe, dejo que las quejas tomen el lugar de la alabanza, dejo que mi ceguera me haga preguntarme: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Si acaso escuchas mis clamores, si tus promesas son todavía confiables. Dejo que mi ceguera me haga colocarte en la corte de mi tribunal para cuestionar tu fidelidad y tu amor, de manera que corro de nuevo con tu pueblo. Pero el asunto no termina ahí, sino que debido a nuestra unión con Cristo, y guarden esa frase en sus mentes en esta mañana, debido a nuestra unión con Cristo, todos los que han sido justificados también han sido santificados. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, para que ahora podamos gradualmente ser transformados conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que vimos en Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Eso en sí mismo es abrumadoramente extraordinario. Pero resulta mucho más sorprendente si consideramos el hecho de que la única razón, óyeme mi hermano, la única razón por la que ahora disfrutamos de todas esas bendiciones que fluyen de nuestra unión con Cristo es porque Dios de pura gracia decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo, como vimos a partir del capítulo 9. Dios tuvo misericordia de nosotros
porque Él decidió tener misericordia de nosotros. No había nada, ni en ti ni en mí, que nos hiciera atractivos a los ojos de Dios. Romanos 9:16, Romanos 9:18, Dios tuvo misericordia porque Dios tuvo misericordia. Porque Él decidió amarnos. Es por eso que Pablo concluye esta sección de la carta reaccionando en adoración al contemplar ese despliegue de la sabiduría de Dios. ¿Cómo solo Dios puede concebir un plan de salvación a través del cual Él perdona a pecadores culpables y aún así mantiene intacta su justicia? Y eso es lo que lleva a Pablo a decir en el capítulo 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y lo que vamos a ver ahora, a partir del capítulo 12 y hasta el final de la epístola, son las aplicaciones que se derivan de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Y hay al menos dos enseñanzas que podemos extraer de estos dos versículos de Romanos 12 con el que Pablo introduce esta última sección de la carta. La primera es que la vida cristiana práctica, porque recuerden, ahora vamos a ver las aplicaciones. La vida cristiana práctica se construye sobre el Evangelio. O si quieren ponerlo en las palabras de Pablo, la vida cristiana se construye sobre las misericordias de Dios. Vean una vez más el versículo 1. Por consiguiente, o como dice la Reina Valera del 60, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta exhortación no aparece en un vacío, ni todas las que vamos a ver a partir de ahora en la serie de Romanos no son exhortaciones que aparecen en un vacío. Están relacionadas con todo lo que Pablo ha venido hablando del Evangelio en los primeros 11 capítulos de la carta. Primero el Evangelio, luego las exhortaciones. Y en este caso, mis hermanos, el orden de los factores sí altera el producto. Sí altera el producto. No podemos comenzar exhortando a las personas a que se comporten de cierta manera sin antes decirles lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo para hacer posible ese cambio radical en nuestras vidas. Primero el Evangelio, luego las exhortaciones. Mis hermanos, ese es el problema de los moralistas. Nosotros somos cristianos, no moralizadores. El problema de los moralistas es que sus exhortaciones a una vida buena no tienen ninguna base que la sustente. Los moralistas ponen el caballo detrás de la carreta, cuando debería ser delante, ¿verdad? Para que mueva la carreta. Los moralistas ponen el caballo detrás. De hecho, es interesante notar que en los primeros 11 capítulos de Romanos, los cuales suman en total 315 versículos, cuéntalos si quieres, 315 versículos, allí solo aparecen 6 exhortaciones o mandatos. 6 mandamientos en 315 versículos. Pero a partir del capítulo 12
encontramos una exhortación tras otra sobre cómo vivir a la altura de nuestra nueva identidad en Cristo. De hecho, solo en el capítulo 12 hay 20 exhortaciones, más del triple que en los 11 capítulos anteriores. Otra manera de decir esto, y por favor no se preocupen, van a entenderlo porque al principio puede sonar un poco extraño, pero otra manera de decir esto es que en la gramática del Evangelio los indicativos vienen primero y los imperativos después. Si tú quieres hablar en el lenguaje de Dios, apréndete esta regla de la gramática celestial. Los indicativos primero y los imperativos después. Ahora, yo sé que hay muchos aquí que salieron del colegio hace ya unos cuantos años. Así que déjenme explicar a qué yo me refiero. En la gramática española se usa el verbo en modo indicativo para señalar un hecho. Por ejemplo, Juan tiró la pelota. El verbo está ahí en modo indicativo. Estoy relatando algo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Juan tiró la pelota. Ahora, si yo digo, niños, escuchen, si yo digo, Juan, tira la pelota, ¿cuál es la diferencia? Que ahora yo no estoy relatando un hecho, estoy dando una orden. Estoy dando un mandato. En ese caso, el verbo está en modo imperativo. Bueno, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que en el Evangelio los hechos de nuestra redención en Cristo vienen primero. Los imperativos, exhortaciones, mandatos que se derivan de esos hechos vienen después. Esa es la gramática de Dios. El Evangelio contiene exhortaciones, de hecho lo vemos en nuestro propio texto de hoy en la mañana, pero como bien señala el teólogo escocés Sinclair Ferguson, estas exhortaciones se encuentran enraizadas en el rico suelo de la gracia. Hay exhortaciones en el Evangelio, pero están enraizadas en el rico suelo de la gracia de Dios. Es por eso que Pablo aquí apela a las misericordias de Dios antes de exhortar a los creyentes a que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Y noten, mis hermanos, que Pablo menciona aquí las misericordias de Dios. Él pudo haber dicho, os ruego por la misericordia de Dios, pero no fue lo que dijo. Él dijo, os ruego por las misericordias de Dios, en plural. Mis hermanos, el diamante del Evangelio tiene tantas facetas que podemos pasarnos el resto de nuestras vidas meditando en todas las maneras en que Dios nos ha mostrado y nos sigue mostrando su misericordia. Nuevas son cada mañana. ¿Saben que los diamantes dependen de su precio por los cortes que tienen? Bueno, el Evangelio tiene muchos cortes. Es un diamante multifacético. Este es un tema que nunca se agota. Podemos meditar en las misericordias de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año, y nunca llegará el momento en que nos quedemos en blanco, sin nada por lo cual agradecer a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que hará, únicamente por causa de Jesucristo. Mira, mi hermano, esas misericordias comenzaron antes de que tú nacieras. Esas misericordias comenzaron en la eternidad, cuando Dios nos escogió para amarnos en Cristo de pura gracia desde antes de la fundación del mundo. Miren, solo meditar en eso es suficiente para pasar el resto de nuestras vidas glorificando a Dios y dándole gracias.
Él te amó, te escogió por nombre, con nombre y apellido, para que tú seas de Él. Sobre todo, tomando en cuenta el hecho de que Dios conocía de antemano lo corrupto que sería nuestro corazón. Dios sabía de antemano, cuando nos escogió, que nosotros no lo íbamos a escoger a Él naturalmente. Y sabía de antemano el precio que Él iba a tener que pagar para rescatarnos de esa condición y reconciliarnos con Él. La vida de su precioso Hijo. Mis hermanos, en la misma medida en que nosotros entendemos la magnitud de nuestros pecados, así como la gloria y majestad de aquel que estuvo dispuesto a hacerse hombre y sustituirnos en la cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, en la misma medida en que nosotros entendemos eso, estaremos preparados para darle a nuestro Dios la gloria que Él merece. Esa es la meta final de nuestra salvación, la gloria de Dios. Que nuestro Dios reciba toda la gloria por lo que Él ha hecho a nuestro favor en Cristo. Escuchen cómo Pablo lo va a decir más adelante en Romanos capítulo 15, en el versículo 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo se hizo hombre para todo eso, para que ahora podamos vivir el resto de nuestras vidas glorificando a Dios por su misericordia. Lo que nos lleva de la mano a la segunda parte de nuestro texto. Ya vimos que la vida cristiana se construye sobre el Evangelio, es sobre las misericordias de Dios, sobre lo que ya Dios hizo a nuestro favor. Cualquier cosa que nosotros hagamos de ahora en adelante no es para ganarnos el favor de Dios, es porque ya fuimos favorecidos por Él. Recuerden la gramática, primero los indicativos, luego los imperativos. Bueno, ahora vienen los imperativos. Y lo que aprendemos de esta segunda parte de nuestro texto es que la vida cristiana práctica se resume en dos deberes fundamentales que descansan en las misericordias de Dios. Y el primero es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vean el versículo 1. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. Deténganse allí por un momento. Cuando los judíos del primer siglo, y también en cierto modo los paganos, escuchaban la palabra sacrificio, muy probablemente pensaban en tres cosas: un templo, un sacerdote y un animal. Un templo, un sacerdote y un animal. Estos tres elementos eran fundamentales para la adoración a Dios en el antiguo pacto. Un israelita creyente en el antiguo pacto no podía concebir la adoración a Dios sin un templo, un sacerdote y un animal. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento descubrimos algo sorprendente. Y es el hecho de que estos tres elementos del antiguo pacto, el templo, el sacerdote y el sacrificio, señalaban hacia nuestro Señor Jesucristo. Él es el templo final de Dios. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 2 cuando Cristo le dice a los judíos: destruid este templo
y en 3 días yo lo levantaré. Y ellos decían, ¿cómo es posible que este templo, el que Herodes estaba reconstruyendo, ha durado 40 años en su reconstrucción y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero dice Juan 2:21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesucristo es el templo final de Dios. Por eso es que ya no adoramos ni en Jerusalén, ni aquí, ni allí. Estamos en Cristo, en el templo, todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, Él es el sacerdote y el sacrificio. Él es el sacerdote que en el altar de la cruz se ofrece a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que vemos en toda la carta a los Hebreos. Él es el sacrificio final. Bueno, ahora Pablo se vale de esta misma terminología tan típica del Antiguo Testamento. Escuchen bien, para señalar a los creyentes del nuevo pacto que debido a nuestra unión con Cristo, ahora somos el templo de Dios, una nación de sacerdotes y somos el sacrificio. Recuerden, Cristo es el templo, el sacerdote y el sacrificio, y nosotros estamos en él. Así que por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros somos el templo, nosotros somos los sacerdotes y nosotros somos el sacrificio. Vean lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 5. Y ese texto es importante porque usa palabras muy similares a las de Romanos 12:1. Dice Pedro, viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, el templo, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ven? Somos el templo, los sacerdotes y el sacrificio. Solo que ahora ese sacrificio no tiene nada que ver con el perdón de los pecados, sino con nuestra consagración, con nuestra entrega total a Dios por lo que Él ya hizo en Cristo para perdonar nuestros pecados. Nosotros no hacemos sacrificios para el perdón de los pecados. Eso lo hizo Jesús. Por eso es que Pedro dice que nuestros sacrificios espirituales son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De manera que el sacrificio del que Pablo está hablando en Romanos capítulo 12, versículo 1, mis amados hermanos, es la entrega de todo nuestro ser como una manifestación de nuestra gratitud hacia Dios por todas sus misericordias. En vez de traer un animal para ser sacrificado como hacían los israelitas en el Antiguo Testamento, nosotros somos el sacrificio. Ese es el culto, dice Pablo al final del versículo 1, que ahora rendimos a Dios, la presentación de nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Hay una obsesión ahora con el cuerpo. Y eso no es nuevo, los griegos tenían esa misma obsesión. Una obsesión, los gimnasios son el nuevo templo de hoy, donde las personas van a adorar. Y yo no digo que todo el que vaya a un gimnasio va por eso. Yo estoy diciendo simplemente que hay personas que usan los gimnasios como un templo de adoración a su propio cuerpo. Hay una obsesión con el cuerpo. Y lo que Pablo está diciendo es, sí, toma ese cuerpo y sacrifícaselo a Dios. Esa debe ser tu obsesión. No las libras. El sacrificio. La consagración. Mis hermanos, la verdadera adoración en el nuevo pacto no consiste en algo que hacemos en un lugar determinado, en un día de la semana. Es la entrega total de todo nuestro ser con la determinación de hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Adorar a Dios no es algo místico. Estoy aquí. No, esto es algo bien concreto.
Entrega tu cuerpo es convertir en un acto de adoración todo lo que hacemos con este cuerpo. ¿Ven por qué yo les decía y oraba para que el Señor nos ayudara a tener un entendimiento más amplio de lo que significa ser cristiano? Mis hermanos, esa es la misma enseñanza que vimos hace meses atrás, cuando estudiamos Romanos capítulo 6. Vayan conmigo una vez más a Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza, la exhortación. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, aquí está la exhortación de Romanos 12, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice John Piper, lo que esto significa es que tú vas a convertir, todo lo que haces con tu cuerpo en una demostración de que Dios es tu tesoro. Deja que cada acto de tu cuerpo vivo muestre que Cristo es más precioso para ti que cualquier otra cosa. Que cada acto de tu cuerpo vivo sea una muerte para todo lo que deshonra a Jesucristo. La razón por la que Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos, los evangélicos hablamos mucho de entregar el alma. Vamos a salvar almas. No, vamos a salvar gente que tienen cuerpo y tienen alma. Y cuando Cristo salva, salva el cuerpo y el alma. No una sola cosa. La razón por la que Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio es por el hecho de que es a través de nuestros cuerpos que nosotros hacemos lo que hacemos. Hay hermanos que dicen, yo no estaba en la iglesia hoy, pero estaba en espíritu. Mira, olvídate de eso. Nosotros no somos espiritistas, no vengas en espíritu. Tú tienes que venir con tu cuerpo, con tus pies, con tu cuerpo, con tu mente, con tu cabeza, para alabar a Dios con tus labios, para escuchar la palabra con reverencia con tus oídos. Es tu cuerpo. Es con nuestros cuerpos que nosotros pecamos. Y es con nuestros cuerpos que servimos a Dios. Y lo que Pablo nos está diciendo, tanto en Romanos 6 como en Romanos 12:1, es que ese mismo cuerpo que antes habíamos entregado por completo al pecado, ahora que hemos recibido las misericordias de Dios, debemos entregarlo por entero al servicio de Dios como un acto de adoración. Es en ese sentido que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, que nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Nuestro cuerpo es para el Señor y este cuerpo ahora es templo del Señor. Templo del Espíritu Santo. Tenemos una nueva vida en Cristo que debemos vivirla procurando intencionalmente agradarlo a Él en todo lo que hacemos con nuestros cuerpos. Y Pablo le llama sacrificio porque se trata de algo que hacemos deliberadamente y que muchas veces resultará costoso y doloroso debido al pecado que todavía mora en nosotros. Córtate la mano, sácate los ojos. Y miren, mis hermanos,
contrario a lo que mucha gente piensa, esta no es una entrega que se hace una sola vez. Ciertamente, todos nosotros nos entregamos a Dios en el momento de nuestra conversión, pero constantemente debemos recordar que nuestros cuerpos no nos pertenecen. Por eso es que el Señor nos dice en Lucas: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Por qué cada día? O porque todos los días yo trato de bajar mi cuerpo de esa cruz. Constantemente debemos recordar que este cuerpo es el instrumento con el que ahora adoramos a Dios, procurando su gloria en todo lo que hacemos, ya sea que estemos aquí congregados como iglesia o en nuestros lugares de trabajo o compartiendo con nuestra familia en casa o en nuestro tiempo de ocio. Debemos actuar como lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Adoradores del único Dios vivo y verdadero. Alguien decía, me encanta esto: adorar es vivir tu vida de tal manera que por lo que dices, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces con tus brazos, con tus labios, con tus ojos, con tus piernas, con tus manos, todo demuestra que Él es más valioso que cualquier otra cosa. Eso es adorar. Y en ese sentido yo pienso, mis hermanos, que debemos tener cuidado al decir que nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios. Ahora, no me malentiendan. Nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios. Eso es verdad. Pero yo creo que sería más preciso decir que nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando. Eso es más preciso, porque supuestamente eso era lo que estábamos haciendo todo el resto de la semana. La diferencia es que ahora lo estamos haciendo como pueblo de Dios, en la presencia especial de Dios, en el día del Señor. Lo que ocurre en este lugar cada domingo debe ser una extensión de esa vida que vivimos el resto de la semana para la gloria de Dios. Somos adoradores que nos reunimos una vez a la semana juntos como iglesia para adorar. Pero éramos adoradores antes de llegar aquí. Y esa es una idea que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Por solo citar algunos textos en Filipenses capítulo 3. ¿Recuerdan que leyó Marcos? Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cuándo es eso? Cuando estamos aquí en la iglesia, los 7 días de la semana. 1 Corintios 6. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Somos templo 24/7. El creyente. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, pastor, por eso es que yo hago mi devocional todos los días. Nadie ha mencionado aquí la palabra devocional. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Amén. Mira, mi hermano, déjame decir esto con dulzura, un corazón pastoral. De nada sirve venir a la iglesia y cantar himnos con toda emoción y cerrar los ojos y levantar las manos. Y ustedes saben que yo ni estoy en contra de cantar con emoción, todo lo contrario, ni de cerrar los ojos, yo lo hago todo el tiempo, o levantar las manos.
Pero mira, mi hermano, mi hermana, de nada sirve hacer todo eso para luego vivir el resto de la semana haciendo tu voluntad y buscando tu propia gloria. La verdadera adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Ya que Dios nos compró para Él, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Es decir, lo contrario a lo que hacíamos cuando éramos inconversos, que usábamos los miembros de nuestros cuerpos para pecar contra Dios, para vivir de espaldas a Dios. Ese sacrificio, dice Pablo, es aceptable a Dios. Y eso parece que está de más. Pero Pablo quiere enfatizar el hecho de que nuestra meta en la vida ha sido reorientada. ¿Oíste eso? Nuestra meta en la vida, en el momento de la conversión, fue reorientada radicalmente. En vez de procurar agradar a los demás, en vez de procurar agradarte a ti mismo, nuestra meta es agradar a Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si lo que vas a hacer, tú no puedes hacerlo en el nombre de Jesús, ni dándole gracias a Dios por eso que tú vas a hacer, no lo hagas. No lo hagas. Eso es verdadera adoración. Y no lo hacemos, yo repito otra vez, para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya fuimos favorecidos, de pura gracia. Por eso es que Pablo dice al final del versículo 1 que eso es nuestro culto, la palabra es latría. Idolatría es adorar un ídolo. Bueno, esa latría solo se le debe a Dios. No a María, ni a los ángeles, ni a los santos. Solo a Dios. Y Pablo dice, esa es nuestra latría, nuestro culto lógicos, dice el griego, de donde viene nuestra palabra lógico. Es nuestro culto racional, es nuestro culto razonable. Mis hermanos, esa entrega total de todo nuestro ser es la única respuesta razonable a las misericordias de Dios.